a la altura del poblado. El pasado mes de abril se ajustaron 30 décadas de haberse instaurado la ley del Premio Estatal de Periodismo del Estado de Campeche. Y el próximo mes de diciembre se ajustará una década de la reforma que abrogó la normatividad original y que se mantiene vigente. Este premio tiene como finalidad estimular la actividad periodística en sus distintos géneros y significar el reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, profesionalismo y dedicación de los periodistas campechanos. Se otorga anualmente conforme a las bases que en la convocatoria respectiva para tal efecto expide el comité organizador, a la cual quedarán sujetos todos los participantes. En esa convocatoria se establecen las categorías a premiar, fecha y lugar de recepción de propuestas, así como el lugar y la hora de la entrega. Buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en Entre Semana. Muy buenas noches, los temas de hoy: el Premio Estatal de Periodismo a 3 décadas de su instauración, retos del comité organizador a una década de los cambios a su ley, participación del gremio y expectativas ante el periodismo digital. 30 años del Premio Estatal de Periodismo. Reconocimiento a quienes meten esfuerzo, calidad, propician el desarrollo de este que es un oficio interesante, importante, que lleva lo que la sociedad necesita saber. Carlos Joaquín Reyes Alpuche, tú eres el decano y el decanas, el más viejo en esta actividad en Campeche. Si el doctor Alemán no te visita frecuentemente, el doctor Alemán, recordarás que precisamente el 14 de febrero de 1983, en un noticiero vespertino que tenías en la XRAC, no recuerdo, ahora sí a mí no recuerdo, no creo que era Tribuna de la Tarde o algo así. Tribuna de la Tarde. Tribuna de la Tarde. Ahí tuviste la gentileza de invitarnos a Rigoberto López Quesada, que era el secretario general del Sindicato de la Prensa, a este servidor y a Mario Cedeño Ross. Y ahí dimos a conocer que ese año, el 7 de junio de 1983, la delegación 27 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa iba a instituir a nivel sindicato el Premio Estatal de Periodismo, y eso fue en febrero. Luego, en marzo, en abril, el 13 de abril, el dedo de la democracia se señaló a este servidor como representante del gremio periodístico ante la 51ª legislatura. Y ahí, el 7 de junio, se entregó, de 1983, en el Salón Social del... Era SAOP cuando eso. Sí, como SAOP. Una noche se entregó por la primera entrega a nivel sindicato. ¿La primera edición? La primera edición. ¿Quién se la adjudicó en ese entonces? En ese entonces, en reportaje, éramos muy pocos. Era relativamente. Mira, en caricatura fue Ramón Arcila. Sí, como no, era un muchacho todavía que no rebasaba los 20 años. En artículo de fondo fue el licenciado Víctor Collí, porque escribía en Novedades. En radiofónico, Lorenzo Pacheco con el noticiero de la mañana, de Tribuna. Sí, como no.
Y de reportaje no recuerdo, ahí sí no. Hasta de mucho te acuerdas. Ya llovió. ¿Cómo? Hasta de mucho te estás acordando porque yo no recordaba quiénes habían ganado. Ahora, yo pregunto una cuestión. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa era un sindicato que cobijaba las relaciones Universal. Con el Universal. Ahora, este sindicato tenía algunas secciones, algunas delegaciones. Delegaciones y Campeche. En algunos estados. Tú trajiste esa delegación a Campeche, ¿cierto? Y te acordás también que no había sindicatos. No. Las relaciones entre los... Bueno, ahorita prácticamente tampoco los Tampoco. Hay. Bueno, aquí hay un líder sindical, pero ese es del estilo. Bueno, pero hay esto, si te acordarás, y bueno, y vamos a autorizar tu nombre común, Chichán, como Chichán, el que más claro. o menos así me conoce todo el mundo, aprovecho conoce, para mandar... Bueno, te conoce cuando menos medio Campeche. Medio Campeche. No hablo de... Y medio Cuba. Y bueno, y la mitad de Cuba. ¿Te acordarás en esa época las relaciones entre los reporteros incluso era muy diferente? Una hermandad, lo que comentábamos antes de entrar a nos rememora. Y es cierto, el Premio Estatal de Periodismo se crea en la administración de Eugenio Echeverría Castellón, prácticamente en la caída del gobierno. Y te digo esto porque ¿cómo se genera ese premio? Te acordarás, todos los años había una reunión con el gobernante en turno en el que se celebraba la libertad de expresión. Una celebración que, desde el punto de vista particular, no hay nada que celebrar. La libertad la celebras de manera personal y todos los días. Todos los días es el ejercicio. Eso fue creado en la época de Miguel Alemán y el coronel. Yo recuerdo que era una mesa García larga, Balseca. cuando mucho 15 personas. De los soles. De los soles, que ahora son de el general y de... Sí, pero ¿de qué te acuerdas en el periodo en el que se gesta esa propuesta de hacer o de crear... Por decreto de ley. Hacer en fue un decreto. Al año siguiente, ya siendo yo diputado en la... Estábamos en el cuarto... Fue a iniciativa del gremio. Del gremio. Yo representaba al gremio en la 51ª legislatura y a iniciativa del gremio se presenta y se aprueba un 6 de abril. Un 6 de abril de 1984, 3 de junio. Y entonces hubo interés por parte... Yo era muy amigo de Mauro Jiménez Lascano. Era de relaciones públicas, antes era por relaciones públicas, sí, de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett. Entonces a mí me mandó a buscar Mauro y me dijo, le vamos a dar difusión a nivel nacional. Entonces se publicó la convocatoria en Excelsior, en el Universal, que eran los más fuertes, no había Reforma, no había Milenio, y sirvió de pauta para que otros estados como Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y así sucesivamente lo siguieran crearan. Inclusive en Ciudad del Carmen hasta Pepe Haber creó su premio municipal de periodismo. Lo que yo recuerdo de eso, y muy claramente, es que había mucha hermandad más que unidad entre los periodistas, pero al mismo tiempo había celo porque querías competir por ese premio, entonces te preocupabas muchísimo por los reportajes, por tomar tus propias fotos, por ilustrar ese reportaje, de investigar a fondo y llegar hasta donde tenías que llegar para que ganaras. Y si no ganabas, te quedabas con aquel dolor, con aquella tristeza. Y éramos muy pocos. Éramos relativamente pocos en esa época. Mencionabas que en ese entonces había hermandad. ¿Actualmente no la percibes en el gremio periodístico? Hay compañerismo, pero hermandad ya no hay. Se perdió eso. Y es lamentable, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque somos muchos. Porque ya somos muchos. Ya no se puede dar, somos demasiados, ¿no? Es más, hay algunos que no conoces. Creo que y había otra circunstancia, lo que decía Lourdes, la valoración de el contacto que había entre persona y persona. Era auténticamente hermandad. Y había algo, si me lo permiten, señalar, que más que hermandad, incluso había una cuestión de familiaridad, porque a veces se puede ser hermanos, pero puede ser de otra familia.
el papá que se rejunta con otro, aquí era algo cohesionador. Había algo que si algún reportero, alguien involucrado en el medio de comunicación tenía algún problema, todos participaban. Todos nos uníamos. Y había unidad. Si había alguna problemática incluso, y lo vivimos, en el que alguien tuviera problema económico, ¿sabes? Se abría la bolsa. Se hacían colectas. Y se hacía la colecta. Y había solidaridad ante una agresión a un compañero del gremio periodista. Cuidado, pero además había algo todavía. Ahora no. Tan importante, lo que tú señalas. Ese efecto cohesionador funcionaba de manera tal que cuando alguien se hacía tontejo, para no decir otro nombre que podría comenzar con otra palabra, había un síntoma de marginación y había reuniones generalmente periódicas. Nos reuníamos, dicen, bueno, que periodista que no fuma y no toma, bueno, eso lo dijo don Regino. Don Regino Hernández Hierro acuñó esa inmortal frase: periodista que no tenga aliento alcohólico es como una flor sin aroma. Pero el fuma y no toma, bueno, en esa época. Pero también los tiempos cambian, ahorita ya tal vez haya otro lema. Pero bueno. Siempre de alcohol y pero bueno, claro. Carlos. Pero se cumplía con Lourdes, el trabajo. Estamos tomando la plática de manera tal que a Oliver no le hemos dado la posibilidad de que exprese. Porque él ya no es de los pastejeños. Él no es. Bueno, y te acordarás de la cuestión pastejeño. ¿Cómo sientes, Oliver, tú? Si quieres hablamos de tu edad. Si no quieres, no hablamos de ella, pero pues tú no rebasas de los 40 años. No, tengo 28. 28, imagínate. 28. O sea, que podría ser el hijo nuestro en cuanto a... Mi nieto. Mi nieto. Tu nieto, bueno, pues ya es mi hijo. Pero, ¿cómo sienten las nuevas jornadas, el formato actual de la comunicación? Ya no hablemos de periodismo. Y comunicación me refiero no solamente a la cuestión escrita, a la cuestión de televisión, a la cuestión de radio, sino cómo es en sí lo que ha aportado la gente. Bueno, pues, si nos incluimos de hace 40 años a la época en que te ha tocado vivir. Y indiscutiblemente la inmediatez de la información propiciada por las nuevas tecnologías, pues ha generado esta nueva actividad en la que, bueno, ya estamos inmersos nuevas generaciones, pero también hay algo que creo que el hecho de que no se lleve un trabajo de revisión como es ahorita, ¿no? Con el caso de los periódicos, prensa escrita, también incluye, va arrastrando mucha información que no se revisa, mucha información imprecisa. No veo a veces mucha responsabilidad por compañeros de diversos de diversos sectores, ¿no? O sea, veo mucho grupo más que compañerismo, cosa que lo que estamos platicando es como si habláramos no sé, de una película, algo que no pasaría ahorita, ¿no? O sea, ¿podrías considerar entonces el periodismo actual como un periodismo práctico? Sí, lamentablemente hay un periodismo muy responsable, pero también hay un periodismo en el que veo que es más fácil meter un micrófono, que es más fácil meter una grabadora, que no hay preocupación por el trabajo que vas a entregar. Ya no buscan la exclusividad. Si me permiten, vamos a una pausa y vamos al periodismo de grabadora en el siguiente segmento. Vamos a una pausa, regresamos.